Buenos días, mi nombre es Manuela Barreto Campo y hoy vamos a hablar sobre la valoración de cabeza, cuello y tórax. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta que la anamnesis es el paso más importante antes de empezar cualquier procedimiento o método exploratorio. Pues aquí es donde donde se realiza una interacción con el paciente y donde se crea un vínculo con él de confianza y seguridad. Aquí se pregunta cuántos años tiene, cómo se llama, dónde vive, dónde trabaja y de las cosas más importantes, los antecedentes y pues los síntomas que él tenga. Aquí el enfermero intenta brindarle un espacio de seguridad y confianza para que él no se sienta inseguro al momento de realizar los próximos procedimientos. Empezamos con la cabeza. En la cabeza empezamos de arriba hacia abajo. Tenemos que evaluar la piel, el color, la forma y el tamaño. En el tamaño tenemos que hay cabezas microcefálicas, macrocefálicas y normales. Cuando me refiero a microcefálicas es que es demasiado pequeña y cuando me refiero a macrocefálicas es que son demasiado grandes. Como dije, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces empezamos por el cuero cabelludo. Empezamos a analizar si hay anomalías, cicatrices, lesiones, hematomas, nódulos o edemas. Allí podemos encontrar anomalías como la alopecia androgénica, la calvicie común. En el cabello vamos a analizar la distribución, el color, la cantidad y la textura. Y esto nos va a ayudar a saber si hay anomalías como la alopecia o si hay alguna enfermedad como el hipertiroidismo. En la frente vamos a analizar el color de la piel como tal, los pliegues que se generan al hacer alguna expresión. En las cejas vamos a pedirle al paciente que levante las cejas y haga algunas expresiones con ellas y vamos a también analizar la cantidad de cejas que se tiene. En párpados vamos a analizar el aspecto, el movimiento, el color. En los ojos vamos a hacer la tracción del párpado superior e inferior y vamos a evaluar la esclerótica y la pupila, teniendo en cuenta el color y el tamaño para descartar alguna anomalía que se tenga. En cuanto a la nariz, vamos a evaluar aspectos físicos como el color, si hay brotes, si hay lesiones, cicatrices. Vamos a evaluar el tabique, el tipo de desviación que tiene, si hay o no hay desviación, el grado de esta desviación, si hay obstrucciones nasales. En cuanto a boca, vamos a analizar el color, las lesiones y la apertura de la boca. Vamos a analizar todo el conjunto de encías, paladar, dientes, labios, lengua y fauces. Eh, Vamos a pedirle al paciente que abra la boca, saque la lengua, que la alce hacia el paladar para poder inspeccionar el piso de la boca, que la baje, que la mueva hacia los lados para poder tener una visión más amplia de la boca. En cuanto a las glándulas salivales, se palpan con la maniobra de pinza, que consiste en poner el pulgar en el pómulo y los dedos en la mejilla. Esto se realiza de forma suave para no generar algún cambio en estas glándulas salivales o algún daño. Y por último, tenemos los oídos, que vamos a evaluar la forma, el pabellón auricular, el color, si está enrojecido, si se encuentra con algún hematoma, y los lóbulos, si el color de los lóbulos, si presenta algún dolor, si el dolor se presenta solo al tacto o si es constante el dolor, si existe supuración, de qué color es esta supuración. Y para que este sea más profundidad usamos el otoscopio. Eh, Seguimos con el cuello. Aquí podemos evidenciar los tamaños, las formas y algunas anomalías que pueden presentar en la parte de la cabeza. En el cuello empezamos con los músculos. Vamos a inspeccionar el esternocleidomastoideo, el trapecio, los vamos a palpar. Vamos a ver la forma, el tamaño, el color, la simetría, si está largo, si es corto, si es ancho, si es delgado, ya que esto puede presentar alguna anomalía. En el cuello se presentan diversos síndromes, entre ellos el de Cripet, que consiste en un cuello corto, y esto se da porque no se forman todas las vértebras cervicales. Vamos a calcular la movilidad, la capacidad que tiene el paciente de mover hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Y esto se evalúa de tres formas: pasiva, activa o contrarresistencia. En cuanto a lo pasivo, es pedirle al paciente que por sí solo realice estos movimientos.
abajo, arriba y a los lados. De forma activa es cuando el enfermero mueve al paciente en estas direcciones y el paciente no genera ninguna resistencia. En cambio, en contrarresistencia es cuando el enfermero genera una fuerza en el paciente y él genera una fuerza contraria a la que genera el enfermero. En cuanto a vasos sanguíneos, vamos a analizar cuál es su flujo, ver la ingurgitación yugular, el latido, que exista la bilateralidad entre el esternocleidomastoideo y la tráquea. El latido debe ser igual en los dos lados. Si no es igual, esto se llama frémito. Para poder evaluar al paciente debe estar semisentado o acostado, girar la cabeza hacia un lado, pedirle que inhale y que sostenga la respiración y este es el momento exacto en donde se debe realizar la auscultación para poder escuchar el latido. En cuanto a la tráquea, tenemos que esta debe estar centrada y sin ningún desplazamiento. Allí se encuentra la glándula tiroides, la cual se examina con una de tantas maniobras, con la maniobra de Kerr-Bain. Esta se basa en que el enfermero se posicione detrás del paciente y con sus dos manos y con sus yemas palpe la tráquea y pueda saber cuál es su tamaño, si existe movilidad o no, teniendo en cuenta que la movilidad de esta glándula es completamente normal. Y si se observa que esa glándula está muy grande, recibe el nombre de óseo. Por último, tenemos los ganglios linfáticos, que estos se palpan suavemente y se evalúa si están muy grandes, si están muy pequeñas y si al momento de tocarlos causan algún dolor. Por último, tenemos el tórax. El tórax se inspecciona, se ausculta y se percute y se palpa. Si se realiza antes la percusión y la palpación, esto puede causar alteraciones en los sonidos auscultados. Por ende, primero se debe realizar la auscultación. Tenemos que, para poder inspeccionar y palpar, tenemos las líneas torácicas. Estas pueden ser la línea axilar anterior, la medio clavicular, la tercera costal, medio esternal, escapulares, entre otras. Estas son líneas imaginarias y nos sirven para ubicar diferentes órganos. Debemos evaluar el estado físico, la piel, el color, si existe cianosis, teniendo en cuenta que la cianosis es la coloración azul o morada de la piel y esto es un signo de que falta oxígeno en esta parte del cuerpo. Vamos a evaluar la respiración, si se presenta la disnea se presenta en 4 grados, el movimiento al respirar, el desarrollo muscular, si existen malformaciones. Algunas de estas malformaciones pueden ser en la columna, como la esclerosis, la lordosis, el tórax, que puede ser en quilla, en embudo o en tónel. Claramente existen columnas y tórax totalmente normales. Vamos a evaluar la expansión del tórax, si al expandirse causan algún dolor. Vamos a evaluar la simetría, parado y sentado. Vamos a percutir de arriba hacia abajo y debe ser comparativa y simétrica. Vamos a encontrar la hiperresonancia, que es generalizada y se encuentra en ambos pulmones. Los timpanismos que no son normales, solo son normales al lado izquierdo de la cara anterior, por encima del borde costal. La submatidez, que tampoco es normal, y se encuentra en áreas cercanas a vísceras macizas que están cerca pues, al pulmón. Y la matidez, que no es nada normal encontrarlo, y esto se debe al engrosamiento de la pleura o a derrames en la pleura. En cuanto a la auscultación, tenemos el murmullo vesicular. Este es un sonido suave, susurrante y de tonalidad intermedia. También tenemos el sonido inspiratorio, que es intenso y musical, y el sonido expiratorio, que es menos intenso, pero es más largo. En cuanto a ruidos tenemos continuos y discontinuos. El continuo se da durante la expiración y es porque el aire pasa por vías demasiado estrechas. También tenemos los discontinuos que duran muy poco.
Al seguir con los métodos exploratorios tenemos los senos, que es obligación eh, mirarlos, palparlos. Tenemos que inspeccionar la simetría, la apariencia, el pezón, si hay retracción de la piel. Esto no es normal, la retracción de la piel no es normal. Si hay ganglios, si hay fluidos. Para poder hacer la palpación, le pedimos al paciente que ponga sus manos detrás de la cabeza y con cuatro líneas imaginarias dividimos el seno y lo palpamos en sentido de las manecillas del reloj. Y por último, tenemos el corazón. En cuanto al corazón, debemos tener muy en cuenta que es importante el momento de la amnesis, ya que aquí podemos encontrar algunas malformaciones congénitas, cardiopatías, miocardías. Entonces es muy importante preguntarle a la persona si ha sufrido de alguna de estas. En cuanto al examen físico, vamos a hacer la inspección, que es la conformación general del tórax. Valorar las pulsaciones, el choque de punta, que es totalmente normal y se debe encontrar en todos los pacientes, las pulsaciones hipogástricas, que también son totalmente normales. Al palpar podemos encontrar algunas anormalidades, como crecimientos del ventrículo izquierdo en el ápex, y el ápex se desplaza hacia abajo la línea media axilar, entre el espacio, entre el séptimo espacio intercostal. Por último, claramente tenemos que escuchar los latidos del corazón. Tenemos que lo normal es que esté entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque podemos encontrar la bradicardia, que es menos de 60 latidos por minuto, si es normal en el sueño. Y la taquicardia, que son más de 100 latidos por minuto, si esto es normal durante el ejercicio. Muchas gracias por la atención prestada. Ya, y yo tengo que hacer, usted fuerza para arriba. Uno como que se siente